están ustedes? Muy buen día, un gusto de recibirlos. Hoy día, en este punto de encuentro, vamos a hablar de migración. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, junto a un panel académico, empresarial y político, presentó hace unos poquitos días un documento con el que expresan su preocupación por la situación migratoria de miles de personas en nuestro país. Con el texto Fui forastero y me recibieron, una mirada cristiana a la migración, desean contribuir a que Chile alcance esta mirada cristiana, sobre todo hoy cuando en el último tiempo ha crecido una opinión desfavorable hacia la migración, la que en parte es asociada a la inquietud que hay por el clima de inseguridad. ¿Cuál es la realidad de la migración en la actualidad en Chile? Vamos a conversar con Delio Cubides. Él es secretario ejecutivo y asesor migratorio de INCAMI, el Instituto Católico Chileno de Migración. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto de que nos hayas recibido. Hola Miriam, muy buenas tardes, muy contento de estar con ustedes en la tarde de hoy, con mucha lluvia, pero bueno, contentos de poder también participar con ustedes en la tarde de hoy. Oye, qué bien, sí, pues un día bien especial. A ver, Delio, conversemos un poco cuál es la realidad. Danos un panorama general, por favor, de cuál es la realidad migratoria en Chile, para que después vayamos desglosando a quiénes afectan, cuál es la crisis en realidad, cuáles son los desafíos, qué es lo que pidieron ayer, el otro día los obispos Ayer. en esta presentación, etcétera. ¿Cuál es el panorama general de la realidad migratoria hoy en Chile? Perfecto, Miriam. Mira, la migración es una realidad de Chile. No, yo creo que tenemos que digamos, para comprender mejor la migración, no hacer aquella aseveración que decimos la migración llegó para quedarse. La migración está en Chile hace rato. Los migrantes están acá, como están en Argentina, como están en Colombia, como están en todos los países de la región y del mundo. Es una realidad actual. De hecho, los datos nos muestran que a nivel mundial, en los últimos 30, perdón, sí, en los últimos 50 años la migración es una realidad que ha venido creciendo, ¿cierto? Al día de hoy a nivel mundial hablamos del 3,6% de personas que residen fuera de su lugar de origen o de habitabilidad, ¿cierto? En el caso particular de Chile, desde el año 2000 y fuertemente en el 2010 hemos venido asistiendo a un aumento de la presencia de personas migrantes y esto es fruto de todo el desenlace, digamos, de las problemáticas también geopolíticas que se tejen a nivel internacional y a nivel regional y claro está a nivel local. Es así como al día de hoy el mayor colectivo migratorio en movimiento en toda América Latina son la población venezolana, con alrededor de 8 millones de personas que han salido de su país, de Venezuela, en los últimos 6 años. ¿Muy bien? Es un grupo de personas sumamente grande, sumamente amplio, que supera también ya el total de personas que salieron con la guerra en Siria, por ejemplo. Pero está que a nivel mundial tenemos otras problemáticas que están también generando desplazamiento de personas, no solamente después de Siria vino Afganistán, vino Ucrania, ahora tenemos Palestina y en América Latina, Venezuela. De Venezuela podemos decir que es una realidad que está permeando, que es un colectivo que está permeando todos los países de América Latina porque más de 6 millones de venezolanos están en los países de la región, casi 3 millones de venezolanos están en Colombia, más de 1 millón en Perú y en Chile los datos nos mostraban, bueno, que es el colectivo número uno desde el año 2018. No es un país fronterizo, pero es el primer colectivo a nivel de cifras a tal punto que, bueno, las estadísticas nos mostraban que de 450.000 venezolanos estaban en Chile al año antepasado, cifra que se ha mantenido, pero lo que pasa es que estas cifras que nos arrojan a veces, que nos muestran, por ejemplo, los últimos datos, ¿cierto? Que fueron datos del 2023 con datos a diciembre del 2022, han sido datos que recogen la migración regular, pero no la migración irregular, porque la migración irregular es difícil de medirlo. Y esto hay que decirlo porque esto tiene consecuencias para Chile y ahorita paso a explicarlo. En otras palabras, podemos decir que tal vez la estimativa de venezolanos que residen en Chile sea mucho más de 600.000 personas en la actualidad. Hemos escuchado hablar también que perdona, muchas personas en los últimos 2 o 3 años han registrado lo que se llama el ingreso por paso no habilitado. Ojo con esa realidad. El ingreso por paso no habilitado es cuando yo ingreso a un país
evadiendo el control fronterizo por distintas razones, ya sea de seguridad, ya sea porque no cumple los requisitos que me pide ese país y demás. El hecho es que para poder medir hasta cierto punto las personas con ingreso no habilitado que se encuentran en Chile, el Servicio Nacional de Migraciones ideó la creación de lo que se conoce como el empadronamiento biométrico, que se desarrolló el año pasado, que era para registrar a las personas con ingreso por paso no habilitado, de los cuales se inscribieron alrededor de 183.000 personas con ingreso por paso no habilitado, es decir, hablamos de personas que no tienen documentos en Chile, que están residiendo de forma irregular, ¿cierto? Esto no es un delito, pero sí genera situaciones de vulnerabilidad porque son personas que no se pueden regularizar, son personas que no pueden acceder a un carnet de identidad, a una cuenta bancaria, a una prestación de servicios de salud, en educación, tienen mayores restricciones y como tal no pueden acceder a una formalización en un contrato de trabajo, por ejemplo, crear una empresa o un negocio. En otras palabras, con el tiempo tienen un proceso de inserción mucho más limitado y mucho más difícil que en verdad los dejen a la raya o en la línea de la vulnerabilidad. De esos Oye, 183.000, déjame, sí, perdón. un segundo. No, 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 termina, termina. Sí, imagínate que de los 183.000, en promedio el 90% son población venezolana, ¿cierto? O sea, bien podemos hablar de unas 160.000 personas o tal vez más, ¿cierto? De población venezolana que están indocumentados y sin posibilidad de regularizarse. Muchos de ellos ven ante esta situación la dificultad de decir voy a tener que devolverme a mi país porque en mi país voy a tener pobreza, pero voy a tener al menos una red de apoyo, ¿cierto? O dificultades con una red de apoyo. Es decir, es una situación de precariedad, de vulnerabilidad y de una difícil, por no decir casi que un imposible proceso de inserción en el país. Oye, cuéntame, a ver, en su momento, cuando llegó una gran cantidad de población migrante haitiana, tenían el problema de que también entraban sin los documentos porque, no, porque ellos tenían en ese momento una precariedad muy grande respecto de, por ejemplo, su registro civil propio. ¿Por qué pasa esto con Venezuela si ellos no tienen esa realidad? Al día de hoy, Venezuela vive muchas problemáticas de corte político, de corte social, de corte administrativo y económico. Una de esas problemáticas está en la dificultad, por no decir la imposibilidad casi de acceder a documentos. Por ejemplo, un documento de una postilla de un registro civil o de antecedentes penales, que en el caso de Chile los conseguimos con un clic por la página web en menos de 5 minutos, en Venezuela esto puede llevar años, una postilla, fuera de que para poder conseguirlo deben pagar situaciones, pagos exageradísimos, exorbitantes, para poder medianamente conseguirlos. Eso es una dificultad muy grande. Otra dificultad, por ejemplo, es que los consulados de Venezuela en el exterior, por ejemplo, para la emisión de un pasaporte, en el caso, por ejemplo, particular de Chile, el consulado de Venezuela puede demorarse para la tramitación de un pasaporte de un ciudadano venezolano, sus conciudadanos, 2, 3 años o más. No emiten cédulas de identidad, la cédula de identidad la pueden emitir solamente en Venezuela, no sé, por un problema que ellos aducen, que tiene por problemas técnicos o burocráticos, se puede hacer solamente en Venezuela. O sea, en pocas palabras, estamos viendo una situación país de sus ciudadanos en el exterior legalmente desamparados, si podemos decirlo así. Lógicamente, si yo no tengo documentos, me va a costar muchísimo más poder acceder a documentos de otro país. Perfecto. Ahora veamos al revés. ¿Cómo está afectando la migración a Chile? Bueno, no sé si se pueda llamar afectación, pero en el fondo las situaciones de vulnerabilidad que a veces se ve el migrante pueden generar situaciones de carencia que a la larga se traduce en falta de políticas públicas que hace que la gente se empobrezca más, que recurra a la informalidad laboral para sobrevivir. Muchos de ellos, hay que tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, de personas de Venezuela, de Haití, muchos tienen familias, vienen con sus familias directamente. Entonces, ante la imposibilidad de acceder a un servicio de salud o de educación, o ante la imposibilidad de tener acceso a formalidad laboral, o si hay situaciones de discriminación, digamos así, se pueden dar situaciones de falta de seguridad. No quiere decir, ojo con esto, uno no puede asociar nunca en ninguna instancia el hecho de pensar que la comisión de un delito
¿cierto? Está asociado a mi condición migratoria, pero tampoco está asociado a mi condición de migrante. Yo siempre lo digo en otras palabras, yo no cometo un delito porque soy de tal o cual nacionalidad, yo cometo un delito porque soy persona. Y eso indistintamente del país del cual yo provenga, pero en el fondo, si tenemos personas que están limitadas o imposibilitadas de tener un proceso de inserción, fácilmente se puede rayar, digamos, en la regularidad también en otros términos. Y por otro lado, dentro de los flujos de población migrante que viene a trabajar, que a veces dentro de la pobreza uno conoce, nosotros en el INCAPI los vemos en el día a día, gente que con sus manos lucha con trabajo doméstico, con aseo, con servicios en el campo, en la agricultura, personas que se esfuerzan y que en verdad sudan la camiseta por ellos, pero también por el país que lo recibe en la medida de que vienen con todo el deseo de aportar y de trabajar. Lógicamente, también en medio de todas las familias y de las buenas personas también se meten lo que en todos los países hay como personas que tienen a veces un dudoso procedimiento. Entonces se camuflan dentro de los migrantes, pero enlodan también la vida, el trabajo y el sacrificio de los miles de migrantes que sí hacen un trabajo honrado. Incluso irregularmente, mucha gente trabaja honradamente. Hay que ver todo el Valle Central, las personas que se emplean en la agricultura, por ejemplo. Muchos de ellos no tienen documentos, pero yo siempre me pregunto qué podría ser el dueño de la viña o de todos los cultivos, porque muchos dicen, es que si se me van los extranjeros no tengo cómo recoger la fruta. Oye, dejando de lado, como dices tú, las personas, los que han venido a delinquir, que son, aparte de la nacionalidad, o si son más bien migrantes o no, da lo mismo, es la persona, ¿no? Dejando fuera eso, tú hablaste de que muchos de ellos vienen con su familia. ¿Qué pasa con los menores en este caso? ¿Hay algún tipo de legislación que los proteja? Porque también quiero hacerme eco de algunas personas que no sé si este año, pero el año pasado alegaban muchísimo con que, por ejemplo, los cupos en los colegios dentro de sus barrios estaban más bien dados para migrantes que para los chicos chilenos que se habrían quedado sin matrícula, por ejemplo. Que habría de alguna manera una cierta edad, se les estaba dando más prioridad. ¿Es verdad? ¿Hay alguna legislación que proteja? Yo me imagino, sobre todo en los menores, tanto en educación como en colegio, como en salud, ¿no? Uno de los mayores mitos que siempre rodean a toda sociedad, y esto pasó en Chile y ha pasado en Estados Unidos y pasa en España y en los países también de muchos migrantes, es a veces pensar que el migrante tiene más derechos que el nacional. Y con toda seguridad, cualquier legislador sabe y tiene claro, cualquier persona, no un legislador, sino una persona, un ciudadano de a pie, debiese o pudiese al menos saber que nunca en ninguna legislación permitiría que se le pueda conceder mayores derechos a un extranjero que a un nacional. Todos los documentos en materia de legislación, en materia, por ejemplo, de incluso de refugio, que son los que tienen un nivel de protección un poquito más amplio, más allá que los migrantes, eh, siempre van con el calificativo, digámoslo así, se puede decir, en igualdad de condiciones que sus pares chilenos. Es decir, no puede haber nada dentro de alguna legislación que diga que se le da prelacía a los migrantes sobre los nacionales. No puede haberlo. Eso sería demandable ante la ley y con toda seguridad se puede ganar con un recurso de protección, incluso si hablamos judicialmente. Entonces, los derechos que tienen los extranjeros son en igualdad de condiciones que las personas nacionales. O sea, eso no cabe y no puede haber, digamos, dentro de una legislación algo como tal. Lo que existe es que, por ejemplo, hay que ver que la normativa migratoria, bueno, Chile firmó la Convención de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares en el año 2005. Si no estoy mal, el artículo 28-29 sugiere a los estados parte y firmantes que en el fondo se conceda el derecho a la salud y a la educación como un derecho independiente de la condición migratoria de las personas. Y esto es algo que entró a aplicarse, entre otras cosas, ya se venía haciendo política pública al respecto, porque no es la única legislación también en materia de derechos humanos a nivel internacional de la cual Chile hace parte. Entró a aplicarse en la ley 21.325, que es la nueva ley de migración del año 2022, ¿cierto? Que en sus artículos 15 y 17 garantiza, digamos, el derecho a la salud y a la educación independiente de la situación migratoria.
No es que al extranjero se le dé más con respecto al nacional, lo que pasa es que hay algunos colegios que muchos dijeron, los mismos en su minuto, dijeron, nuestro colegio estaba acabándose porque no teníamos estudiantes nacionales. Uno va, por ejemplo, al centro de Santiago, colegios como República de Alemania, República de México, República de Haití, y tantos otros colegios de alguna forma existen y sobreviven también con la inscripción de personas extranjeras, que permitió que, digamos, se mantuviera todavía el colegio, pero también estos colegios en la actualidad están presentando una lectura distinta. Muchos han dicho, la inscripción de estudiantes extranjeros solamente de enero ahorita ha decaído. Yo hago a veces capacitaciones con apoderados en padres de algunos colegios del centro de Santiago y en alguna trabajadora social me decía Delio, en nuestro colegio a enero de este año teníamos todavía preinscritos alrededor de 270 niños extranjeros, pero al día de hoy nos quedan 68. Lo que da cuenta también de que es una parte un poco del fenómeno que empezado a vivir Chile, digamos, no sé si se puede decir así, del desincentivo a permanecer y sobre todo el migrante cuando ve que no se puede insertar termina por irse. Entonces hay un proceso distinto, pero no podemos hablar de que haya derechos del extranjero sobre nacional porque en ningún lugar están garantizados, por ejemplo, bajo esto. Claro, oye, cuéntame, a ver, en la reunión que tuvieron con los obispos, con gente del mundo empresarial, etcétera, políticos, etcétera, ¿en algún momento se habló de hacer algunas modificaciones a la ley migratoria en Chile? Y lo segundo que me gustaría también preguntarte, ¿qué pasa con las expulsiones? ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Ya. Mira, ayer, como tú bien lo mencionabas, los obispos presentaron aquí en las instalaciones de la parroquia italiana y donde tenemos el INCAMI, se hizo el lanzamiento y la presentación de la carta pastoral Fui Forastero y me recibieron. Esta carta pastoral tiene como misión, entre otras cosas, mostrar el lado humano de la migración. ¿Mm? Primero, tener en cuenta que el ser migrante es una realidad que podemos vivir todos los seres humanos en cualquier momento. Los venezolanos que han migrado, ellos mismos lo escuché de su propia boca, de muchos de ellos decían, Delio, 30 años atrás, 40 años atrás, nosotros nunca nos imaginábamos que tendríamos la necesidad de migrar. ¿Mm? Nunca nos imaginásemos que nuestro poder económico, digamos en términos de accesibilidad, lo íbamos a perder a tal punto que hoy día subsisten muchos de nuestras familias con lo que mandamos desde el exterior, ¿cierto? Entonces, en el fondo, lo que busca es presentar es este lado humano de la migración, que es una realidad inherente al ser humano, independiente de que hoy tenga una buena situación, porque la historia reciente nos sigue mostrando que las condiciones políticas y económicas de un país de un momento a otro o de un gobierno a otro pueden cambiar. Entonces, mi abuelo pudo haber sido un migrante, aunque yo me sienta muy estable y muy tranquilo aquí, pienso que los migrantes son los otros, pero hay que conectar un poco con esa historia familiar a veces para entender que muchos también de los europeos que llegaban a América en el siglo pasado llegaron en igualdad de condiciones o a veces en condiciones mucho más complicadas, con una mano adelante y otra atrás, porque muchos venían viendo de la guerra, por ejemplo. Entonces, es un poco tener esa lectura y esa comunicación con nuestro pasado, ¿cierto? Y comprender la migración como un hecho humano. Entonces nos muestra datos, nos muestra un poco la problemática real actual, pero nos coloca en el horizonte de la iluminación que como iglesia se le quiere dar al hecho migratorio. Una espiritualidad del camino, una espiritualidad del movimiento, el Dios que camina con nosotros, como el pueblo de Israel, ¿cierto? El Dios del Éxodo, la Sagrada Familia, es maravillosa esta imagen que nosotros vemos también de la migración, pero incluso la Sagrada Familia no es una familia migrante, es una familia de refugiados, es una condición de movilidad humana mucho más compleja que el migrante, que en pocas palabras nos muestra que ellos tuvieron que huir para salvar su vida. O sea, el cuadro de la Sagrada Familia tiene como todo este misticismo y esta espiritualidad que parte del hecho humano, del huir para salvar lo que hoy llamamos un refugiado, por ejemplo, para salvar la seguridad y la vida. Finalmente, un poco el mensaje del Papa, que nos invita a ver el lado humano también de la migración, pero también nos propone lo que puede ser un trabajo adentro de iglesia, pero al mismo tiempo un trabajo dentro de la sociedad civil, resumido en 4 verbos que el Papa siempre nos ha dado, que es el acoger, proteger, promover e integrar. 4 verbos que si yo los aplico al contexto eclesial tienen toda validez,
que si yo los aplico a un Estado o a la política pública, tienen también una connotación que yo no puedo hacer una política. Voy a generar objetivos para acoger a los migrantes, para promoverlos, porque una sociedad que a lo mejor acoge es una sociedad que logra integrar más al migrante y hacer del migrante un mayor aporte. Es un poco esta lectura que los obispos nos presentan, nos muestran un poco el aporte de los migrantes también al mundo del trabajo. Muchos de los migrantes, digamos, como en Chile o en otros lugares del mundo, desarrollan actividades que otras personas no realizan, por ejemplo, ¿cierto? Y eso hace que también este factor de la economía se mueva. En otra instancia, el hecho de que hablemos de que los migrantes, por ejemplo, en el caso particular de Chile, sean mayormente población joven, estamos hablando de un gran aporte demográfico para el país y laboral, porque es población eminentemente, como siempre lo decimos, en edad productiva y reproductiva, ¿cierto? Que contribuye desde el punto de vista laboral y también a la tasa de recambio de los trabajadores para el aporte previsional, la dinamización de la economía, no solo como producción, sino como consumo y demás, y aporte fiscal, si se puede decir así. Si ya el migrante genera un aporte estando irregular desde el punto de vista económico, si estuviera regular este aporte se dispararía muchísimo más. Ayer se hizo la presentación de este libro, ¿cierto? Y bueno, y para finalizar el libro también da un mensaje a tres, digamos, campos de la sociedad o tres actores de la sociedad que son a los chilenos, que sabemos lo que implica el desafío de la convivencia, ¿cierto? A las autoridades, cómo podemos trabajar o caminar para un proceso que regularice y no solo para que expulse, porque la expulsión pudiese terminar por profundizar situaciones de vulnerabilidad y generar una situación mucho más caótica, ¿cierto? Y a los migrantes mismos, aquella función que tenemos también como dinamizadores sociales, pero que junto con los derechos también tenemos deberes que debemos cumplir y respetar en la sociedad que nos recibe. Esto es a grosso modo un paneo de lo que esta carta pastoral de los obispos nos está diciendo. Y respondiendo a tu pregunta de lo que se habló ayer de la modificación a la ley, en la actualidad hay varios proyectos que se han ingresado para modificar la ley de migración. Uno de ellos para agilizar las expulsiones del país, porque sí, evidentemente, tenemos un anquilosamiento en el aparato que genera las expulsiones, además del costo de lo que eso implica, y que lógicamente desde el punto de vista de la administración del Estado ellos tienen que responder con el tema de lógicamente si el migrante genera una situación debe cumplir la condena que tenga y por ley debe ser expulsado del país también. Entonces, esa expulsión a veces se da de manera muy lenta y hay en la actualidad una cantidad altísima, creo que son más de 20.000 expulsiones que están firmes pero no se han ejecutado, ¿cierto? Entonces, el tema es que en la normativa anterior la expulsión era considerada un delito. En el artículo 69 de la ley 1094 del 75 hablaba del ingreso por paso no habilitado como un delito, ¿cierto? Digámoslo así, que de alguna forma se conmutaba por la orden de expulsión del país. En la nueva normativa es una infracción migratoria, pero a la larga la consecuencia es la misma. Quien ingresa por paso no habilitado no se puede regularizar, ¿cierto? El proceso de expulsión puede durar años y la materialización de este proceso también demora otros años más. O sea, es algo que no se ha resuelto un poco por temas técnicos de Chile y a veces temas técnicos de los países de los migrantes. Sí, hay proyectos que buscan como facilitar o agilizar esto, implican recursos, implica disponibilidad de personal y ejecución rápida porque las expulsiones deben darse en un tiempo acotado, máximo 5 días, por ejemplo. Oye, ahí tocaste un tema, me gustaría ir, se nos está terminando el tiempo, de hablar un poco de la labor que ustedes realizan, de el tema no solamente de ustedes, sino que muchas parroquias, ustedes están asociados, digamos, viven ahí en la parroquia italiana, tengo entendido, eh, pero todo lo que son casas de acogida, ayudas sociales, centros de asesoría migratoria, comedores populares, tienen bolsas de empleo, tienen centros de capacitación e inserción laboral, donde pueden buscar, hay gente que les ayuda en los trámites migratorios, capacitación, inserción laboral, etcétera. Cuéntanos un poquito brevemente la labor que realizan ustedes, porque realmente es notable. Ahí sí que está el tema del acoger, proteger, promover e integrar. Miriam, hay que decir que lo que tú acabas de mencionar en verdad no es una labor del INCAMI, sino es una labor de la Iglesia chilena.
es una labor de toda la iglesia. El INCAMI tiene como función el tema de animar y coordinar la pastoral de movilidad humana, pero la pastoral está presente en las diócesis tanto del norte como del sur de Chile, ¿cierto? Entonces, ese es un trabajo que la misma diócesis va respondiendo, o la parroquia, ¿cierto? Como iglesia particular va dando una respuesta particular a la realidad que enfrenta, porque años atrás no era lo mismo los migrantes que había en el norte del país a los que habían, por ejemplo, en Magallanes. Siempre decíamos que, o hasta el día de hoy, las cifras nos muestran que los migrantes están presentes más del 60% en la región metropolitana y el segundo lugar, por ejemplo, es en Antofagasta. Era mucho más en el norte, pero evidentemente los migrantes están en todo el país y por lo mismo la iglesia también ha ido actualizando este servicio pastoral. Este servicio pastoral da respuestas en distintas medidas, en distintas posibilidades y capacidades. Normalmente lo que se hace como función pastoral es el acompañamiento de los migrantes en la fe. Inicialmente es esto. Por eso el tema, y ya estamos más o menos aproximándonos, ahora en el 1 de septiembre tenemos la celebración del Día Nacional del Migrante, que como iglesia todos tenemos la labor de aportar y de contribuir para una celebración que integre tanto a nacionales como chilenos, donde todos en la iglesia somos uno solo. Aquí no hay distinción, quién tiene pasaporte y quién no lo tiene, aquí todos somos hijos de Dios y todos cabemos en la celebración eucarística. Entonces, el acompañamiento en la fe es algo que buscamos siempre promover como INCAMI. Y segundo, servicios, porque esta es una pastoral particular que requiere una atención particular. Entonces viene lo que tú mencionabas, las casas de acogida, las bolsas de empleo, ¿cierto? Nosotros hemos en los últimos años venido dándole mucha prioridad, bueno, la atención de casos sociales, que en verdad hay dramas humanos terribles, que en verdad no hay cómo sensibilizarse y dejarse tocar, porque por eso somos también cristianos y nos dejamos tocar un poco, nos conmovemos con el dolor ajeno. Entonces, en verdad hay casos en los cuales uno no tiene cómo quedarse, digamos, inmóvil, sino hay que hacer algo para ayudar a la persona que a veces le está pasando mal. Entonces, hay casos sociales que buscamos responder desde ropa, alimentos, abrigos, en fin, ¿cierto? O derivación a centros de salud. Hay gente que a veces requiere una atención médica urgente, en fin. Hemos priorizado fuertemente también el tema de la asesoría migratoria, porque estamos convencidos que la regularización es la puerta de entrada a una persona mucho más integrada y que puede generar un mayor aporte en la sociedad. Entonces, una persona con documento es una persona que puede ser formalmente contratada, es una persona que puede aportar al sistema previsional, es una persona que no utiliza los servicios públicos, sino que utiliza lo que su propio aporte está dando como cualquier otra persona, en igualdad de condiciones. Y tanto servicios como las bolsas de empleo, porque las bolsas de empleo, claro, pudiésemos decir que debiese haber, pues, el migrante debiese integrarse a la Bolsa Nacional de Empleo o a cualquier otra bolsa que exista a nivel público, pero es que el migrante tiene a veces como dificultad que, por ejemplo, está regular en el país, pero no tiene documentos. Y eso no significa, o sea, significa que está regular, pero está indocumentado, pero no por su acción, sino porque hay que entender, por ejemplo, que un trámite de visa puede demorar un año. Entonces, mientras tanto, yo tengo que defenderme con un papelito, pero esto al empleador a veces no le es suficiente para contratarlo, entonces no lo contrata por esto, aunque se pudiera. Entonces, hemos creado a veces bolsas de empleo como que sean propias para migrantes, no por el tema de discriminar, sino porque decimos, mira, aquí son personas migrantes que pueden trabajar, pero tienen este papelito. Ah, bueno, entonces se le explica al empleador y él tiene un poco el conocimiento y la connotación de que son personas migrantes que sí puedo contratar. Entonces buscamos siempre como la promoción de la persona, independientemente de su situación migratoria, y dar un brazo amigo, un brazo hermano a la persona que hoy está pasando también dificultad, porque el arrojarse al mundo de la migración es toda una aventura que puede ser maravillosa, pero para muchos es muy dura y a veces requiere del apoyo de alguien, digamos, de alguien más. Claro que sí. A lo mejor es mucha dificultad el hecho de, a lo mejor lo que va en contra más bien, es no saber aquellas historias, sino que saber solamente el tema de la parte negativa, digamos, de la parte delictual, que es a la que más se le da hoy día luz, ¿no es cierto? Y saber más de aquellas historias. Nadie se va de un lugar si es por su propio, por el interés de salir, ¿no es cierto? En general es por buscar mejores horizontes. Muchas gracias, Delio, por haber estado hoy día con nosotros. Se nos terminó el tiempo. Ya, muchísimas gracias a ustedes y bueno, nosotros
Aquí estamos también aportando nuestro granito de arena como lo está haciendo la iglesia en el norte o en el centro y en el sur del país. Digamos, ustedes también son parte de la iglesia divulgando el mensaje del Papa, ¿cierto? Desde los púlpitos también de los medios de comunicación. Y yo yo he dicho algo, perdóname para decir algo para salir, está en el tema de que nosotros hay veces que también debemos cambiar también ciertas mentalidades y no hay mejor espacio para a veces transformar una sociedad que la catequesis y las escuelas. Son puntos de transformación para una sociedad un poco más inclusiva, más amplia. Porque yo siempre digo, nosotros los viejos tenemos preconceptos, pero el niño que hoy día en la escuela crece con su amiguito haitiano, que habla distinto, que piensa, que come comida distinta en la colación, es un niño que hoy crece en un colegio enriquecido con un bagaje cultural mucho más amplio, que tal vez yo no lo tuve en su momento. ¿Cierto? Pero Por la supuesto. sociedad, con las nuevas, con el impacto también de la migración, nos hace más cosmopolita y nos hace crear, digamos, una mentalidad mucho más abierta al mundo de la vida y de la migración. Muchas gracias le damos a Delio Cubides, secretario ejecutivo y asesor migratorio de INCAMI, el Instituto Católico Chileno de Migración, por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.